Ya, esta es la continuación de la clase anterior, la segunda parte. Estamos en la sección sexta del capítulo 5, que se titula El tiempo y la eternidad. Ya habíamos terminado el párrafo 7. Voy a repasar brevemente ese párrafo y luego continuamos desde el 8. Dice: Mía es la venganza, dice el Señor, entre comillas esta frase, que es una cita bíblica. Puede interpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te liberará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Es decir, aquí Jesús nos dice que la idea de venganza es una idea absurda, que no tiene significado, no tiene sustento y ni tiene realidad, es una ilusión. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos dice, mía es la venganza, en realidad nunca nos dijo así, pero lo que hace Jesús es tomar una frase que es súper absurda, y que él jamás la dijo, ni nadie la dijo, ni Dios la dijo, pero la reinterpreta en base a la visión del Espíritu Santo, que sería como si el Espíritu Santo o Jesús, que también lo representa, nos dijera, entrégame todas esas ideas falsas, esas ideas absurdas, para que yo las pueda deshacer, porque no tienen sentido, no te han dado paz y son ilusiones. Son ideas ilusorias en base a otras ideas ilusorias más profundas, que son las ideas de culpa, y más profundo la idea de separación. Y ahora sí, continúo del párrafo 8. De acuerdo con la interpretación del ego, abro comillas, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, cierro comillas, es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores, Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Así que en realidad lo que hace el Espíritu Santo es corregir siempre. El Espíritu Santo está en todas las mentes. De hecho, no importa si las mentes de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todas las generaciones anteriores no hayan deshecho el ego. Eso no tiene por qué influir realmente en mi propia mente. Yo tengo mi propio tomador de decisiones. Muchas veces se habla de que nuestros problemas son genéticos, son heredados. En realidad, el miedo o la elección en favor del ego no es una elección heredada. Yo no lo aprendí de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, ni de la sociedad, ni del mundo. La aprendí de mi propio deseo de existir como alguien especial, individual y separado. Y esto es lo que pretende corregir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a corregir mi mente, tal como lo está haciendo con mis demás hermanos. Da lo mismo la línea de tiempo, da lo mismo si es en un tiempo pasado, presente o en un tiempo futuro. Al Espíritu Santo ni siquiera le interesa el tiempo, no cree en el tiempo. Sabe de que de por sí es una ilusión, tal como la ilusión de separación o la ilusión de espacio, de que hay distintos seres. El Espíritu Santo sabe que hay un solo hijo dormido. Este único hijo cree estar fragmentado en millones o billones de partes, pero en cada una de esas aparentes partes fragmentadas sigue estando la totalidad del Espíritu Santo. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es corregir la idea en cada una de las mentes, pero solo instancia de cada uno de ellos. Es decir, yo no me puedo meter en la mente de mi hermano e intentar corregirla, no puedo corregir la mente de mi hermano. Asimismo, el Espíritu Santo tampoco puede forzar a mi hermano a ser corregido. Simplemente me corrige cuando yo acepto esa corrección. Muchas veces se habla de que debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo, a Jesús, al Maestro interior, para que nos guíe a mirar correctamente el mundo, a interpretar correctamente el mundo. Pedirle ayuda al Espíritu Santo en realidad es una metáfora, ni siquiera hay que pedirle ayuda, Él ya nos dio la ayuda, está ahí, es servida en la mesa y soy yo el que elige si tomarlo o no. Lo único que me queda hacer es si quiero aceptar su ayuda o no. Ni siquiera tengo que pedirle ayuda. Muchas veces Jesús nos dice que le pidamos ayuda al Espíritu Santo, que le pidamos ayuda a Él mismo.
y Él nos va a conceder esa ayuda. Pero nuevamente Jesús nos está hablando en el idioma en que nosotros creemos necesitar esta ayuda. Nosotros creemos que realmente se nos ha privado de la ayuda y que tenemos que solicitarla. Entonces Jesús ocupa este lenguaje básicamente para darnos una ayuda, para acomodarse a nuestra mentalidad, a nuestro lenguaje y a nuestra condición de un estado dormido y en un estado enloquecido, para de alguna manera con paciencia, ternura y bondad acercarse a nosotros. Realmente Él no necesita acercarse, el Espíritu Santo está en nuestra mente todo el tiempo. Y cuando hablamos de la mente debemos recordar muy bien que no estamos hablando de la cabeza o del cerebro, de las neuronas, estamos hablando de un tomador de decisiones que está más allá del cuerpo, no tiene nada que ver con el cuerpo. Así que esta es la ayuda que el Espíritu Santo hace en todas las generaciones, entre comillas, porque todos somos uno solo, todos parecemos estar fragmentados, pero todos conservamos un tomador de decisiones también, todos tenemos una mente errada y una mente correcta, y la capacidad de elegir entre uno y otro, la capacidad de aceptar la corrección. A ver, los comentarios. Manuel dice, el Espíritu Santo siempre estuvo en mí, no solo los que hacemos el curso. Sí, siempre estuvo, si entendemos que cuando hablamos de siempre, hablamos desde los comienzos de la ilusión del tiempo, desde que comenzó la ilusión de separación. De hecho, hay una línea muy importante que siempre la repito, que está en creo que la pregunta 2 del manual para el maestro, donde Jesús nos dice que en el instante en que la idea de separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. Esta respuesta es del Espíritu Santo, es la corrección. Luego nos dice, en el tiempo esto ya ocurrió hace mucho, en la eternidad nunca ocurrió. En la ilusión del tiempo ya se nos dio una respuesta, desde los comienzos, no sé cuánto tiempo será y tampoco nos debiese interesar, pero por ponerle una cifra podríamos decirle miles de millones de años que lleva el sueño. Desde ese instante, desde hace miles de millones de años, ya teníamos el Espíritu Santo en nuestra mente. El Espíritu Santo no llegó cuando Jesús se iluminó. El Espíritu Santo ya estaba en todas nuestras mentes. Lo que hizo Jesús fue dar testimonio de que el Espíritu Santo estaba en su mente, tal como ha estado también en las de nosotros. Pero cuando hablamos de siempre estuvo ahí, es una metáfora, no es literalmente siempre, porque siempre hace referencia a la eternidad. Es simplemente que lleva mucho tiempo desde el comienzo de la ilusión. Porque si habláramos de la eternidad, en la eternidad no hay una mente correcta, no hay una corrección. Así que el Espíritu Santo en el cielo no tiene ninguna función. Es en el sueño donde cumple una función. ¿Qué más aquí? Jorgito dice, después se pueden hacer preguntas, claro, todas las que quieran. ¿Puedo hacer una pregunta con vos? Sí. Bueno, hola a todos de nuevo. Quería saber, es que tengo el pensamiento, por ejemplo, la mente de Dios en sí, ahí está la mente del ego, que es una percepción, digamos, del personaje de esta obra de teatro, digamos, de esta ilusión. En sí, todo esto, la existencia en sí, es la mente de Dios. Es una muy buena pregunta, una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, pero no, esto no es la mente de Dios. De hecho, no tiene nada que ver con la mente de Dios. En la mente de Dios no hay formas, no hay cuerpos, no hay separación, ni siquiera hay percepción. De hecho, ni siquiera hay conciencia de algo. No hay una conciencia como lo que nosotros percibimos que es la conciencia, porque no hay una percepción. En la mente de Dios solo hay un amor inefable, un amor que no se puede explicar con palabras, que no se puede realmente entender con una mente limitada como la que pareciéramos tener por ahora mientras que estamos soñando, porque trasciende la percepción, está más allá incluso del Espíritu Santo, más allá de la mente correcta. Esa mente, la mente de Dios, que es el cielo, podríamos decir, la realidad, el conocimiento, se escribe con mayúscula. En el curso se hace una distinción entre la mente con mayúscula y la mente con minúscula. La mente con mayúscula es la mente de Dios, que también es la mente de Cristo, el Hijo de Dios. Como Cristo es la perfecta extensión del amor de Dios, comparten la misma mente, comparten el mismo amor, el mismo ser.
Por otro lado, cuando nos quedamos dormidos, podríamos decir que surgió la mente con minúscula, la cual es una ilusión y no es real, porque solo lo que existe en el cielo es real, y como en el cielo no existe la mente con minúscula, solo existe en el sueño, ese por sí una ilusión. Pero esta mente con minúscula es, podríamos decir, el tomador de decisiones. Este tomador de decisiones pareciera como si se fragmentó en muchos pedacitos que somos todos nosotros como mente, no como cuerpo, y cada uno de estos pedacitos tiene una mente del ego, que es la mente errada, y una mente del Espíritu Santo, que es la mente correcta. Entonces, lo máximo que podemos acceder, podríamos decir, aquí en el sueño es la mente correcta, que es el Espíritu Santo. Y luego de haber aceptado totalmente esta mente correcta y deshacer por completo el ego, la ilusión de ego, porque el ego de por sí no es real, es solo una ilusión, cuando pasamos totalmente del ego al Espíritu Santo y nos quedamos solo con el Espíritu Santo, despertamos, podríamos decir, nos iluminamos, se dice que Dios da el último paso y nos devuelve al conocimiento, al cielo, a la mente de Dios, a la experiencia de la mente de Dios. La mente de Dios y la del Cristo podríamos decir que son una sola y lo mismo. La mente del Cristo sigue estando en nosotros, ¿no? Nosotros seguimos estando en la mente de Cristo, pero como lo hemos olvidado, la idea es, el paso intermedio es identificarse con el tomador de decisiones que tiene cada uno, que es solo la mente que observa la película, el sueño, la obra de teatro, para cambiar de mentalidad, pasar del ego al Espíritu Santo. Una vez que nos quedamos 100% con el Espíritu Santo, que es una mente totalmente sanada, que sigue percibiendo, pero percibe correctamente, sin dolor, ni miedo, ni culpa, finalmente despertamos en la mente de Dios, que está más allá de la mente correcta y más allá de toda percepción. Ok, dentro, digamos, estas Matrix, digamos, que estamos viviendo, que yo lo considero así, una Matrix, que no sería, digamos, la mente de Dios, simplemente son, podríamos decir, el holograma de nosotros o la percepción de nosotros, no sé, nuestro sistema de creencias, por ejemplo, el creer que estamos fragmentados y tenemos que defragmentarnos para poder volver a ser uno, etcétera. Las situaciones que vivimos son aleatorias o son creación de nuestra. ¿Cómo funciona esto, quería saber? Más o menos. Bien, todo el sueño del el cosmos, el universo de tiempo y espacio, el mundo de la multiplicidad, como lo llaman los budistas y los hindúes, está, podríamos decir, dentro de la mente del hijo dormido. No está en la mente del Cristo. El Cristo es la mente del hijo despierto y hablamos del hijo dormido como la mente que está soñando el sueño, está observando la película. Todo el mundo, y cuando hablamos del mundo hablamos de todo el cosmos, todo el universo de tiempo y espacio, está contenido dentro de la mente del hijo dormido. Sin embargo, los sucesos en sí no son lo importante ahora es la interpretación. Cada uno de nosotros, si bien contiene todo el universo entero en su mente, y una vez más cuando hablamos de la mente no hablamos de la cabeza ni del cerebro, es la mente que está soñando solamente, quizás no tenemos 100% control sobre los sucesos del mundo. Esto lo repetimos mucho. Yo no puedo controlar cómo piensa mi hermano, yo no puedo controlar cómo actúa mi hermano, cómo actúan mis hermanos aquí en el mundo. No puedo controlar los fenómenos naturales que ocurren en el planeta, etc. Prácticamente nulo control sobre eso. Pero de lo que sí tengo 100% control es sobre mi manera de interpretarlo. O lo interpreto con el ego o con el Espíritu Santo. Así que sí es cierto que todo el mundo está en mi mente. Ahora, ¿quién controla las cosas del mundo? Interesaría saber quién controla algo que no está ahí. Lo importante es saber quién controla mi interpretación acerca del mundo. Porque quizás el comportamiento de mi hermano lo controla mi hermano y mi comportamiento lo controlo yo. Pero ¿qué importa quién controla las figuritas en una pantalla, en la película? ¿Qué importa quién hizo qué dentro de un sueño que no es real? Es solo un sueño. Lo importante es con qué maestro lo queremos ver. Si lo quiero ver todavía con el ego, tomándomelo en serio y sufriendo, o viéndolo con Jesús o el Espíritu Santo, la mente correcta, para recordar finalmente que es solo un sueño, una película, una obra de teatro y que jamás tuvo control sobre mí, jamás tuvo poder en ningún momento en absoluto. Muchas gracias, Itzaro. Igualmente, pues, hermanito. Ya, vamos a continuar con la lectura. Párrafo 9. Abro comillas, los impíos perecerán, cierre comillas,
se convierte en una declaración de expiación, si se entiende la palabra perecerán, entre comillas, con el significado de serán desechos. Es decir, aquí Jesús, en estos párrafos está citando frases bíblicas y las está llevando hacia la luz de una mente correcta, hacia la no dualidad. Está tomando frases totalmente dualistas y llevándolas a una interpretación no dualista. Entonces Jesús nos dice que la frase los impíos perecerán quiere decir que la idea de culpa y de pecado, incluyendo la idea de castigo y de miedo, va a ser deshecha porque no era real. Era una ilusión sustentada a través de ilusiones. Por lo tanto, no tiene validez, no tiene valor, no tiene peso, carece de realidad y por lo tanto se deshace en la nada de donde provino. No ha tenido efectos reales. Los impíos perecerán quiere decir que todos nuestros hermanos van a dejar de creer que son impíos. Eso es lo que se va a deshacer, la idea de pecado, se va a deshacer la idea de culpa. Y aquí Jesús nos explica de la siguiente manera. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. Es decir, no vamos a atacar al ego. A eso se refiere Jesús con no va a ser destruido. Simplemente vamos a contemplarlo correctamente. Voy a citar aquí una línea muy citada, la hemos dicho muchísimas veces, que es del capítulo anterior, el capítulo 4, sección cuarta. Esto no tiene por qué ser así. Esta es la línea 8 del párrafo 8, que dice, al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Al ego no se le va a destruir, no se le va a atacar, no se le va a condenar, simplemente se le va a declarar inexistente. Esto es deshacer. Deshacer no es acabar con ataque. Deshacer es dejar de creer en ello, reconocer que no es real y nunca lo fue. Esto es lo que finalmente vamos a hacer nosotros con el ego. No lo vamos a atacar, no lo vamos a destruir, tampoco justificar ni consentir. Simplemente vamos a reconocer el ego nunca existió. Era una ilusión y por lo tanto cuando pierde valor para nosotros se deshace. Deshacer quiere decir dejar de creer que existe, reconocer que nunca estuvo ahí. De hecho, Jesús nos deja muy claro siempre, solo las ilusiones se pueden deshacer, la realidad no se puede deshacer. Si el ego fuese real, no se podría deshacer. Se puede deshacer precisamente porque no es real. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde a toda ella, toda tu mente, le corresponde estar. Es decir, la parte de nuestra mente que estaba eligiendo al ego, simplemente ahora le daremos el 100% de nuestra mente al reino, a Dios, despertaremos en su amor. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Es decir, la compleción del reino es una metáfora, porque el reino ya es completo. Se refiere a reconocer o tomar conciencia de la compleción del reino. La compleción del reino puede demorar, esto quiere decir, tú puedes demorarte en despertar, pero no puedes afectar el reino, no puedes afectar el cielo, no puedes afectar tu mente, la mente de Cristo, esta mente que se escribe con mayúscula. No puedes afectar tu espíritu, tu ser. No puedes alterarlo en modo alguno. Hay una famosa frase que está en los últimos capítulos, no recuerdo cuál, 28, 29 por ahí, donde Jesús nos dice, no se perdió ni una sola nota del himno celestial. De hecho, Kenneth Wapnick siempre citaba esa línea, haciendo referencia a, no ha pasado nada, el ego no existe, la separación no existe, tu cuerpo no existe, tu universo de tiempo y espacio no existe, no ha pasado nada. No existe ni el escenario ficticio, ni la base del sueño, el sistema de pensamiento que dio lugar a este escenario.
No existe nada de eso, no se perdió ni una sola nota del himno celestial, quiere decir el cielo sigue estando intacto, sigue siendo completo, no ha sido afectado ni puede ser afectado en absoluto. Tus ideas falsas no han afectado a Dios y no han afectado al Cristo, que es tu verdadera identidad. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. El miedo no existe, es parte de una ilusión, no se puede hacer real el miedo. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. El Tribunal Supremo, y aquí lo escribe con mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo, a la mente correcta. Este simplemente desestimará el caso contra ti. Es decir, yo creo ser culpable, no solo porque alguien impuso esa idea en mí, nadie me impuso la idea de culpa, yo personalmente elegí la idea de culpa, al igual que todos aquí. Esa es la razón por la que experimentamos en primer lugar este mundo. Creemos en la culpa. Si no creyéramos en la culpa desde un comienzo, jamás habríamos experimentado este mundo. Ahora bien, Jesús nos dice que el Tribunal Supremo, es decir, el Espíritu Santo, quien sí sabe de justicia, en el Manual para el Maestro Jesús nos dice que la única justicia es el perdón. El perdón es lo único justo aquí. El perdón es reconocer que nadie ha cometido pecado, que nadie es culpable. Eso sí sería justicia. Entonces aquí Jesús nos dice, no tienes que temer, no tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Es decir, el Espíritu Santo no condena, no juzga, no castiga. Este simplemente desestimará el caso contra ti. Es decir, te dirá, todo lo que tú pensaste que eran tus pecados, todo lo que tú creíste que era culpa en ti, no es real, no existe. Y por mucho que te esfuerces en hacerlo real, no lo puedes hacer real. Aquí uno diría, pero ¿cómo yo me voy a esforzar en creer ser culpable? Yo quiero liberarme de la culpa. Jesús nos dice, mientras experimentes culpa, eso quiere decir que tú estás creyendo la culpa y quiere decir que tú estás deseando la culpa. Y la experimentas como si fuese real. Por mucho que después te disocias de ella o la niegues y la proyectes, la experimentas como si fuese real. Pero la experimentas como si fuese real porque deseas experimentarla. Así que Jesús nos dice, por mucho que tú desees tu culpa en tu locura, no es real. Por eso es que el Espíritu Santo desestimará el caso sobre ti, te dirá, no, no tienes ninguna condena en tu contra, eres libre, estás libre y siempre lo fuiste. No puede haber caso contra el Hijo de Dios. Aquí quiero hacer un alto para recordar, esto es algo que todos como estudiantes de un curso de milagros lo sabemos, pero quisiera reiterarlo una vez más, no está de más repasarlo. Todos somos el Hijo de Dios, no es solo Jesús. Jesús es uno más de los aparentes fragmentos, y digo aparentes porque de por sí los fragmentos son una ilusión. Por eso es que Jesús es el representante del Espíritu Santo o de la expiación, porque es aquel que despertó uno de los fragmentos, podríamos decir, que recordó que no estaba fragmentado, que siempre fue uno con todos sus hermanos, y es esto lo que nos está enseñando en este momento. Jesús es el símbolo de el Hijo de Dios despierto. Es el Hijo de Dios representa la parte correcta del Hijo de Dios que nos viene a enseñar ahora de que todos somos el Hijo de Dios. Todos. Muchas veces alguien dirá, pero ¿y qué pasa con aquellos que son asesinos, terroristas, violadores, etcétera, etcétera? Ellos también son hijos de Dios. Y Jesús nos diría, sí, Dios tiene un solo hijo, su hijo no está fragmentado. No importa cuánto éste crea estar fragmentado y no importa cuánto estos fragmentos crean ser culpables, no lo son. Ningún fragmento de la mente del hijo está realmente fragmentado y ninguno de estos fragmentos aparentes es realmente culpable. Ha sido todo una ilusión. De hecho, si aceptáramos esto desde ya, con esto basta, no necesitamos hacer nada más. Si desde ya aceptamos que el Hijo de Dios es uno solo, no está separado, nunca ocupó un cuerpo, no ocupa muchos cuerpos, no ocupa ningún cuerpo, no tiene cuerpo, no está en este mundo. El Hijo de Dios, que somos todos, no está en este mundo. Por lo tanto, ninguno de nosotros está aquí realmente. Una vez más, este es, como se nos dice en la lección 132, Jesús nos dice, este es el pensamiento central que se propone enseñar este curso. Nos dice, el mundo no existe.
Esto es lo que te estoy intentando enseñar. Tu mundo no existe, tu historia no existe, tu cuerpo no existe, tus memorias no existen, los cuerpos de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros, de tus vecinos, de tu país, de tu planeta, de tu galaxia, de tu universo, no existe. Ningún cuerpo aquí existe. No existe ni siquiera la energía, no existe nada que pueda mutar o cambiar. Lo único real que es el espíritu no puede cambiar, no puede mutar. Sigue siendo uno solo en perfecto amor en la realidad del cielo, donde no hay percepción, no hay visión, ni errada ni correcta, no hay audición, no hay imágenes, no hay luces, no hay nada que se pueda ver, percibir o tocar, ni ser consciente de ello. Simplemente hay un amor, una vez más, que es inefable, ¿no? No puede ser contenido con símbolos o palabras. Eso y solo eso es real. Todo lo demás es un sueño. Sin embargo, por muy grande y extenso que parezca ser este sueño, ya sea en tiempo y en espacio, no pasa nada, no es peligroso, porque hay otra manera de verlo. Y es esto lo que nos provee un curso de milagros. De hecho, esto es lo que nos provee el Espíritu Santo, la mente correcta misma. Otra manera de ver el mundo. No es que se nos vaya a llevar de un tirón hacia el cielo. Eso nos provocaría mucho terror. Lo que se nos da es otra manera de ver, otra manera de interpretar. Y es esto lo que hace de un curso de milagros el camino más sencillo del mundo, más sencillo de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer un ritual, no tienes que hacer algo en específico, no tienes que visualizar tal color de energía o invocar con decretos, etc. No es necesario nada más. Esto es solo contenido y no forma. No tienes que prohibirte hacer cosas en el mundo, no tienes que obligarte a hacer cosas en el mundo, no tienes que hacer ni tienes que dejar de hacer. Todo lo que tienes que, entre comillas, hacer es perdonar. Y el perdón no tiene que ver con tus palabras o tu conducta. El perdón tiene que ver con un reconocimiento en tu mente que, para repetirlo una vez más, no tiene que ver con el cerebro, no tiene que ver con tu cabeza, no tiene que ver con tus neuronas o procesos cerebrales o neuronales. La mente es un tomador de decisiones, un observador del sueño, un espectador de la película, es, podríamos decir, el mecanismo a través del cual vuelves a elegir en lugar del ego, un sistema de pensamiento de separación, pecado, culpa y miedo, esta vez al Espíritu Santo, un sistema de pensamiento de perdón, paz y unidad. Esto es todo lo que se debe hacer y es por eso que, una vez más, un curso de milagros es el camino más ridículamente fácil. No puede haber algo más fácil que esto. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer nada. Creo que es la sección séptima del capítulo 18 donde Jesús nos dice, no tengo que hacer nada. De hecho, no hay que hacer nada para despertar, ya estamos en el cielo eternamente. Sin embargo, creemos estar aquí en el sueño y estamos dormidos y en este otro nivel podríamos decir que sí hay algo que hacer para despertar, que es perdonar. Y el perdón de por sí es paradójico, porque el perdón te dice que no hay condenación, que no hay peligro, que no hay daño. Esto es el verdadero perdón. El verdadero perdón reconoce que no hay nada real que perdonar, son solo ilusiones. Bien, ahora sí continúo. No sé si hay preguntas. Mel dice, ¿qué paz hay en ello? No puede haber caso contra el Hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Es decir, cada vez que yo, cualquiera de nosotros, cree que un hijo de Dios, y cuando hablamos de un hijo de Dios sabemos que es metáfora, de todos somos el único hijo de Dios, pero cada vez que yo creo que uno de mis hermanos es culpable, aunque sea mínimamente culpable, no importa si pronuncio o hago explícito mi juicio, si en mi interior tengo un pensamiento de ataque, de hecho, si en mi interior tengo un pensamiento de dolor, eso ya es un ataque. Muchas veces uno entra en este debate de, pero ¿qué pasa si yo siento dolor pero no estoy atacando, ni estoy condenando, ni estoy juzgando, solo siento tristeza o solo siento miedo? Bien, Jesús nos aclara muy bien, lo que no es amor es asesinato. Si yo no tengo una perfecta y gozosa paz, estoy queriendo asesinar a mis hermanos, estoy atacando. Quiero destruir a quien tengo ahí enfrente mío, ya sea si lo tengo físicamente o mentalmente,
quiero atacar. Esto es el dolor, esto es el victimismo, esto es la tristeza, la incomodidad, la ansiedad, la angustia. Todo eso es un pensamiento de ataque, cruel, severo y despiadado. Pero Jesús nos dice, no te preocupes porque no ha tenido efectos reales. Es una ilusión de ataque, una ilusión de deseo de asesinar. Pero entendiendo que cualquier falta de paz, cualquiera, es un pensamiento de ataque, aquí Jesús nos dice, eh, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Es decir, cada vez que yo siento dolor o me siento tratado injustamente o siento tristeza o enfado, o sea, lo que sea, falta de paz, estoy culpando al Hijo de Dios, a su creación, la creación de Dios, y por lo tanto estoy culpando a Dios mismo. Estoy diciendo mentiras, falsedades, calumnias acerca del Santo Hijo de Dios, cualquiera que sea. Puede ser alguien, la persona más cruel del mundo, según a juicio del mundo, sigue siendo el Santo Hijo de Dios en la realidad. Y si yo olvido la realidad de mi hermano y me tomo en serio su personaje y todo lo que aparentemente está haciendo en este sueño, estoy levantando una falsa calumnia, no solo sobre el Hijo de Dios, que es mi hermano, a quien se le está condenando, sino sobre Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo nunca se separaron. Todos mis hermanos son parte de Dios, son uno con Dios. Si yo juzgo a cualquiera de mis hermanos, quizás estoy enfadado con mi mamá, con mi papá, con mi hijo, con mi compañero de trabajo, con mi pareja, sea lo que sea, tuve una mínima molestia, un mínimo sentimiento de dolor, de sentirme tratado injusto, de sentirme herido, eso es una falsa calumnia acerca de Dios mismo. ¿Por qué? Porque estoy juzgando a su hijo, y si juzgo al hijo, estoy juzgando al padre, porque no hay un punto donde termine el padre y comience el hijo como algo separado. Ahora bien, estoy juzgando al hijo, estoy juzgando al padre, estoy juzgando la verdad del amor. Ese juicio no ha tenido efectos reales. Ese juicio no es un crimen, no es un pecado, es algo absurdo, es locura, es demencia. Esto es lo que nos enseña Jesús, nos dice, no has cometido pecado. De hecho, hay una línea, no recuerdo en este momento dónde está, creo capítulo 10 por ahí, donde Jesús nos dice, Hijo de Dios, has estado muy equivocado, pero nunca has pecado. Sí, nos dice Jesús, sí, estás chalado, chifladísimo, estás muy, muy loco, estás rayado, pero nunca cometiste pecado. Estás demente, simplemente estás viendo alucinaciones, estás tomándote en serio algo que no es serio. No pasa nada. Manuel dice, ¿por qué el curso lo llama perdón? El perdón del curso es darse cuenta de que es un sueño, siempre es el mismo perdón. Bien, el perdón, el verdadero perdón que nos presenta un curso de milagros es reconocer que el Hijo de Dios no ha cometido pecado. Este es el verdadero perdón. De hecho, Jesús hace un contraste en el canto de la oración acerca de el falso perdón, al cual Jesús lo llama el perdón para destruir. Cuando yo creo que alguien o algo aquí en el sueño realmente me causó daño, realmente me está influyendo en mi paz mental, realmente tiene el poder de controlar mi mente o de afectarme mental, emocionalmente. Entonces, y yo intento perdonar eso, esto es el perdón para destruir. El perdón para destruir dice, hay un pecado real, hay un daño real, alguien o algo me afectó realmente y ahora yo voy a perdonar eso. Este es el perdón para destruir porque hace real la separación y destruye mentalmente la unicidad en mi conciencia. No puede destruir la unicidad, no puede destruir la unidad del cielo porque es indestructible, es eterna. Pero lo que hace es destruir mi conciencia. No podré reconocer que ya estoy a salvo en el cielo con todos mis hermanos. Por lo tanto, el perdón para destruir simplemente hace que yo no sea consciente de la perfecta unicidad. Es decir, es mantener el mismo resentimiento y secretamente la misma culpa. Ilusión de resentimiento, ilusión de culpa, pero mantener esas ilusiones en mi mente. Por otro lado, el verdadero perdón es reconocer que no hubo pecado. Esto es el verdadero perdón. El verdadero perdón, de hecho, para citar el libro de ejercicios, la primera pregunta de la segunda parte del libro de ejercicios dice, la primera pregunta, por aquí está, dice, ¿qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió.
Por lo general me detengo también un poquito en esta línea, porque como estudiantes de un curso de milagros sabemos que esto es verdad, ¿cierto? Lo sabemos teóricamente. Pero hay una parte de nosotros que le choca, hay una parte de nosotros del especialismo que está tan identificada con el cuerpo, con la historia, el personaje y este mundo, que dice, bien, bien, sí, te lo creo como teóricamente, pero no me pidas que lo llegue a aceptar ahora mismo o de un día para otro. Y ponemos mucha, mucha resistencia. Bien, voy a leer de nuevo esta línea, dice. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. No ocurrió. ¿Por qué lo que me hizo mi hermano? No solo la interpretación que yo tengo acerca del suceso está equivocada, el suceso nunca ocurrió. Porque muchas veces uno se confunde y uno dice, ah, bien, quizás mi hermano no me quiso golpear, sino que me quiso defender y lo justificamos. Bien, esa no es la interpretación que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no pretende justificar los daños en el mundo, tampoco condenarlos. El Espíritu Santo pretende reconocer que no hay daño porque no hay mundo. No es que mi hermano me trató así o, no sé, mi pareja eh, me controla mucho porque es tóxica y luego yo digo, no, es que en realidad está muy preocupada porque me ama mucho. Bien, ambas interpretaciones son erradas. Es cierto que quizás esté eligiendo al ego, la otra persona, pero la verdadera interpretación es que no ha hecho nada. Su conducta, sus palabras no existen porque su cuerpo no existe. Su mente separada incluso tampoco existe, solo existe el Cristo en ella o en él, sea quien sea con quien esté relacionándome. Lo único real en mis hermanos es el Cristo, y el Cristo no sabe pronunciar palabras ni tiene un cuerpo con el que tener una conducta o hacer actos. El Cristo es espíritu, y ese espíritu es amor, perfecta paz, perfecta bondad, perfecta bondad. Por lo tanto, lo que pensé que me había hecho mi hermana o mi hermano nunca ocurrió, no solo porque mi interpretación estaba equivocada, sino porque nada de este universo de tiempo y espacio existe. Es literalmente un sueño, no estamos aquí, no está pasando. Yo ahora pareciera como si estuviese hablando en esta charla, Zoom, en esta clase, pero no lo estoy haciendo. Es una ilusión, es un sueño. Por eso es que es importante reconocer que nada, absolutamente nada aquí en el sueño tiene valor, nada. Esta charla de un curso de milagros no tiene valor. Hablar sobre un curso de milagros no tiene valor, hablar sobre el perdón no tiene valor, hablar no tiene valor. De hecho, la pregunta 21 del Manual para el Maestro, Jesús plantea la pregunta, ¿qué papel cumplen las palabras en el proceso de sanación o de curación? Y él comienza diciendo, estrictamente hablando, ninguno, no cumple ningún papel en el proceso de curación, ninguno, ni siquiera un poquitito, una pequeña ayuda, nada. Pasa lo mismo con todo aquí en este mundo. Muchas veces uno diría, bien, ir a la naturaleza, encontrarme con los animalitos y los árboles me puede ayudar un poco a entrar en calma o a perdonar o a estar en paz. Y viene Jesús y nos dice, ¿cuáles árboles? ¿Cuáles animales? No existen, no estás ahí. Estás sentado en la butaca mirando una película. Cambian las escenas, cambian las formas, pero todas las formas son iguales. Ilusiones que no te dan ni te quitan. Son perfectamente ilusorias, totalmente ilusorias. Todas las formas. No hay una forma que sea más relevante que otra. Al comienzo, antes de empezar a grabar esta charla, yo comenté que a fines de julio voy a dar un seminario intensivo en San Carlos. Bien, cualquiera diría, ah, qué genial, qué emoción, vas a dar un encuentro. Bien, no es significativo, no es relevante, no es importante. Reunir cuerpos para conversar acerca de un curso de milagros no es importante. Lo importante es la práctica del perdón. Y si luego de uno de practicar el perdón, uno se ve inspirado a escuchar una clase de Zoom o a participar en un encuentro, sea lo que sea, Jesús no nos prohíbe hacerlo. Nos dice, bien, si quieres ir, bien. Si no quieres ir, bien. No pasa nada. Pero el proceso no está afuera de los cuerpos. El proceso está en tu mente. Es en la butaca y no en la pantalla. Es desde el observador de la película y no en la película. Nada de lo que ocurre en la película es bueno, nada de lo que ocurre en la película es malo, nada de lo que ocurre en la película es relevante, valioso, importante, nada de lo que ocurre en la película te va a dar paz o felicidad y nada de lo que ocurre en la película, en este sueño, te puede quitar paz y felicidad. El problema jamás estuvo en el escenario, el problema jamás estuvo en el personaje, no está en el cuerpo, en el saco de carne y hueso que creemos ser,
El problema no está ahí, nunca va a estar ahí y por lo tanto la solución no puede estar ahí. Nada de lo que hagas en el mundo, absolutamente nada, ni siquiera respirar, nada aquí te va a hacer feliz y nada aquí te va a hacer infeliz. De esto se trata un curso de milagros. Esta es la radicalidad totalmente intransigente de un curso de milagros. Sin embargo, es, una vez más, el camino más ridículamente obvio, simple y fácil que puede haber. Y es ganar o ganar, porque una vez más, no te prohíbe hacer cosas, no te obliga a hacer cosas, no te dice que tienes que participar en tal charla o tal encuentro o leer todas las páginas de este libro y hacer las 365 lecciones para poder iluminarte. Jamás Jesús dijo que eso eran requisitos para iluminarse. Jesús nos dice que el único requisito para despertar es perdonar, y el perdón es en la mente. El perdón no es con mis labios, con mi boca, los sonidos que salen de mis cuerdas bucales. El perdón no es con la mirada o la postura que ponen mis cejas y mis ojos. El perdón no es los gestos que hago con mis manos o las obras benéficas y caritativas que hago con mi cuerpo. El perdón no es nada de la forma. El perdón es únicamente contenido, es dejar de condenar y simplemente bendecir a todos mis hermanos por igual, apreciarles con una infinita gratitud y ternura. Esto es el perdón y no tiene nada que ver con actos o palabras bellas, hermosos párrafos citados de un curso de milagros. Es simplemente un cambio de switch, pasar del ego al Espíritu Santo, y eso es solo en el contenido de la mente. Todo lo demás que se puede hacer es solo la añadidura y no tiene valor en absoluto. Voy a continuar con la lectura. Estamos en la sección sexta del capítulo 5, que es el tiempo y la eternidad. A ver, aquí Jorgito dice, ¿cuál es la razón de este sueño? ¿Para qué? ¿Y quién crea esta ilusión? Muy buenas preguntas. Bien, la razón de este sueño es algo súper siniestro, despiadado y maquiavélico. No ha tenido efectos reales, por lo tanto no hay de qué asustarse ni de qué sentir culpa, pero eh, cierto que hemos escuchado muchas veces que dicen el amor mueve el mundo. Bien, Jesús nos diría la idea de pecado y culpa y odio mueven el mundo. Si no existiera la idea de pecado, culpa y miedo, junto con el miedo al odio, no existiría el sueño. De hecho, el mundo no existe. ¿Por qué? Porque la separación no existe, porque el pecado, la culpa, el miedo y el odio no existen, son ilusiones. Pero lo que da vida, entre comillas, lo que infunde de movimiento a este mundo es la idea de pecado, la idea de separación, pecado y culpa. Esto es el sustento de este mundo. Por eso es la importancia del perdón. El perdón reconoce que el pecado no existe, deshace. Ya hablamos hace un ratito de la idea de deshacimiento. Deshacer algo es reconocer que no existe, que es una mentira, que es una ilusión, que nunca estuvo ahí. Este es deshacer. Por lo tanto, si yo deshago la idea de culpa, quiere decir que reconozco que la culpa no existe y nunca existió. El pecado nunca ocurrió, la separación nunca ocurrió. Entonces, lo que hago es deshacer la base del sueño. De esto se trata un curso de milagros. Un curso de milagros no te lleva a destruir el mundo, te lleva a despertar. Y la manera de despertar del mundo, salirte del mundo, que en realidad es reconocer que nunca estuviste ahí, citando esta famosa línea del comienzo del capítulo 10, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. En Dios estás, es decir, ya estás en el cielo, soñando que estás en el sueño, soñando que estás en el mundo, en el universo de tiempo y espacio. La manera de despertar es el perdón, el verdadero perdón que reconoce que todos tus hermanos están libres de pecado y que nadie te hizo nada. De hecho, esto también me recuerda a una hermosa línea que está en la sección primera del capítulo 6, que es el mensaje de la crucifixión, donde de hecho estamos aquí cerquita. Jesús nos dice, el mensaje de la crucifixión es inequívoco, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Aquí fácilmente podríamos decir enseña solo perdón, pues eso es el reflejo de lo que eres. El perdón es el reflejo del amor. Entonces, este es el mensaje de la crucifixión, entre comillas. La crucifixión fue cuando, al parecer, a Jesús lo condenaron y lo maltrataron mucho físicamente y él ni le importó, sabía que era un sueño y que él no era cuerpo y que nadie era un cuerpo. Él tenía totalmente claro lo que se nos dice al comienzo de que es el perdón. El perdón reconoce que lo que pensaste que te hizo tu hermano nunca ocurrió.
Entonces Jesús en la cruz, en el acto de la crucifixión, él tenía totalmente claro en su mente que lo que al parecer estaban haciéndole sus hermanos nunca ocurrió. Era un sueño de una forma muy literal. Y él trascendió la base del sueño. Por eso es que no le afectaba el sueño en el nivel de la materia, porque no había materia. Para él no lo había, la podía percibir, la podía ver, incluso quizás podía tactarlo, sentirlo al parecer, pero él tenía claro que era solo un sueño, solo un sueño. No tiene efectos reales, no tiene validez, no tiene realidad, no tiene importancia, no tiene valor. Esa es la base del sueño. La base del sueño es la idea de culpa. Como él trascendió toda la idea de culpa al perdonar a todos sus hermanos, deshizo su propia idea de ser pecador y culpable y quedó solo con la sensación y la real sensación de santidad en sí mismo, de inocencia. Y cuando hablamos de inocencia, no se debe confundir con ingenuidad. Cuando hablamos en un curso de milagros de inocencia, hablamos de perfecta pureza, santidad, de impecabilidad en el sentido literal de la palabra, libre de pecados. No existen los pecados. Alguien que llega a esa conciencia en la que tuvo Jesús, de total santidad y pureza, y no es que Jesús se volvió santo, Jesús reconoció que él siempre fue santo y que todos sus hermanos siempre lo fueron también. En ese reconocimiento de que la culpa era un chiste tonto, absurdo, era una calumnia acerca del Hijo de Dios, es como finalmente despertó, porque deshizo la base del sueño, lo que sustentaba este sueño, que era la idea de culpa, la idea de pecado. Eso es básicamente el fundamento de este sueño. Esa es, entre comillas, la razón de este sueño. Es una razón súper absurda y que ni siquiera existe, es una razón ilusoria. Ahora bien, el Espíritu Santo reinterpreta el propósito. Primero, el propósito del mundo fue mantener vigente la idea de culpa y separación. Ahora el Espíritu Santo reinterpreta el mundo y ocupa el mundo a nuestro favor como un salón de clases donde mirar la proyección de culpa y deshacer esta idea de culpa a través de la práctica del perdón. Y la otra pregunta que dejó Jorgito aquí es: ¿quién crea esta ilusión? Bien, nadie. Si hablamos de creación, no es una creación, es una fabricación. Ahora, si hablamos de fabricación, todos nosotros la fabricamos como una solamente. Antes de la ilusión de fragmentarnos, todos como una solamente fabricamos toda la ilusión, todo, podríamos decir, todo el guión de la película. Eh, pero ahora en nuestra experiencia presente, donde cada quien tiene su propio tomador de decisiones, da lo mismo quién esté haciendo los sucesos en el mundo. No puedes adivinar quizás quién esté haciendo las cosas, pero sí puedes saber cómo mirarlas correctamente. De esto se trata el curso. El curso se trata de reconocer que sí, en algún nivel todos hicimos la base de este sueño y hicimos como la... he ocupado anteriormente una analogía que se ocupa de un término que se ocupa en la pintura. Cuando alguien pinta en óleo o acrílico, lo primero que hace es tirar la mancha. La mancha son como los colores a rasgos generales, más amplios, y luego se hacen los detalles. Entonces, podríamos decir que todos, como la mente del hijo dormido, hicimos la mancha del sueño, como que armamos la escenografía. Ahora, los sucesos específicos del sueño lo irá haciendo cada quien, pero no es relevante, no importa quién lo hizo. Aquí lo único relevante es con qué maestro lo quiero mirar, con el ego o con el Espíritu Santo, porque muy probablemente esa pregunta esté escondiendo el secreto deseo de hacer real el mundo. Si yo me pregunto quién hizo esto, está partiendo con una idea, con una premisa falsa de decir esto es real. Ahora díganme quién lo hizo. Todos en algún nivel lo fabricamos, pero la idea es reconocer que es una fabricación y no una creación. Fabricación quiere decir falso, es una invención, algo inventado, que no es real, ni tiene peso, ni tiene efectos reales. Así que, una vez más, es solo un sueño. No tiene realidad, no tiene significado, no tiene valor. Ninguna parte del sueño tiene valor. La raíz, la razón de este mundo fue la idea de separación, pecado, culpa y miedo, que es algo horrible, pero no es real. La base del sueño es una mentira, el sueño es una mentira. Todo lo que queda es elegir entre el maestro mentiroso o el maestro de la verdad, entre el ego y el Espíritu Santo, para poder mirar el sueño. Lo podemos mirar o erradamente, creyéndolo real, o correctamente, reconociendo que es solo un sueño. Ya, voy a continuar con la lectura. Digamos.
No puede haber caso contra el Hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de la creación, de las creaciones del Hijo, está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Ya explicamos esto de que el Padre y el Hijo están unidos. Mientras vea culpa en cualquiera de mis hermanos, no solo veré culpa en mí, también creeré que Dios es culpable. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él, por Dios, y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Es decir, Jesús nos dice que acudamos al Espíritu Santo para que Él nos diga la verdad. Y la verdad, tal como el principio de expiación, es el Padre y el Hijo nunca se separaron y nunca hubo pecado, nunca hubo culpa. Acudir al Espíritu Santo es recibir o aceptar su corrección, y su corrección es: Hijo de Dios, no cometiste pecado. Hijo de Dios, sigue siendo santo, perfecto y puro. No tienes que hacer nada para ganarte el cielo, tú eres el cielo y ya estás ahí eternamente. Solo tienes la opción ahora entre seguir durmiendo y autoengañarte con que te saliste del cielo, o simplemente despertar y reconocer que nunca abandonaste tu hogar. Desestimará el caso contra ti, el Espíritu Santo del Tribunal Supremo, que habla en favor de Dios y en favor tuyo, desestimará el caso contra ti. No importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado, no importa cuán embobado yo esté con la idea de culpa, porque la idea de culpa mantiene la idea de separación y de especialismo. Cualquiera diría: yo no sé por qué siento tanta culpa, yo no quisiera sentir esa culpa. Bien, si no quisiéramos sentirla, no la sentiríamos. La única razón de por qué experimentamos culpa es porque la deseamos fervientemente, con todo nuestro corazón. Si no hubiese un deseo por la culpa, no tendríamos sensación de culpa. Con todo, la culpa sigue siendo una sensación ilusoria, inexistente, que no ha tenido efectos en la realidad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado, no importa cuán grande o inteligente o ingenioso sea tu plan para conservar la idea de culpa y de separación, a pesar de que luego te disocies de la culpa, secretamente la quieres conservar. Jesús nos dice: no importa cuán ingenioso has sido para conservar la idea de culpa en ti, con tal de mantener la idea de separación, de todos modos, el Espíritu Santo no se deja engañar por tus falsas creencias de ser culpable. Él conoce tu eterna e inamovible santidad. Lo podrás haber planeado, es decir, la idea de mi plan de culpa, de separación, lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Así que no importa si yo veo culpa en mí o en mi hermano, el Espíritu Santo nos dice: no me interesa, tu hermano es libre, tú eres libre, tu hermano es santo, tú eres santo, tu hermano es el santísimo e impecable Hijo de Dios, tú también lo eres, todos lo son. Por lo general nosotros nos movemos entre dos opciones, ambas del ego: es o mi hermano es el culpable o yo soy el culpable. O justifico los pecados de mi hermano o justifico los míos, pecados entre comillas, porque no existen, son una ilusión. O justifico mi odio contra mi hermano, es decir, veo el ataque de mi hermano como un pecado, o me siento culpable y luego justifico el comportamiento de mi hermano, etc. Siempre nos movemos entre este ping-pong de resentimiento y culpa: o le ataco o me ataco a mí, pero siempre hay un culpable, hay un daño, hay algo, un suceso. No nos movemos de que ocurrió algo y ahora veamos quién fue el responsable o el culpable. Viene Jesús y nos dice tiernamente: ¿cuál suceso? Yo no veo nada. ¿Cuál culpa? ¿Cuál pecado? ¿Cuál cuerpo? ¿Cuál historia? ¿Cuál mundo? ¿Cuál planeta? ¿Cuál universo? ¿Qué hay? No hay nada ahí. Es un sueño. No ha pasado nada. De esto se trata el verdadero perdón. Esto es lo que hace de este verdadero perdón algo totalmente radical, porque trasciende todas las enseñanzas del mundo. El mundo te dirá que tú eres el culpable, u otras enseñanzas te dirán que tu hermano es el culpable, otras enseñanzas te dirán que ni tú ni tu hermano es el culpable, sino que los culpables son sus padres, o las hormonas, o el gobierno, o los Illuminati, o los extraterrestres, o alguien hizo algo.
Hay una famosa línea que siempre cito al final del capítulo 3, donde Jesús nos dice, desde entonces, desde que comenzó el sueño, muchas cosas han visto, muchísimas cosas, pero en realidad nunca ocurrió nada. Nosotros no soportamos esa idea de que no ocurrió nada. Nosotros preferimos creer que mi hermano es el culpable, que los demás son los culpables, o que incluso yo soy el culpable, pero tiene que haber culpa. Esa es la segunda ley del ego, la segunda ley del caos del ego, que nadie se salva de ser pecador, todos son pecadores, todos son culpables. No importa si mi hermano lo es o yo lo soy ahora, todos intrínsecamente somos pecadores y culpables según el ego. Y de hecho, esta idea del pecado original de la Biblia o del catolicismo, no lo inventó la Biblia ni lo inventó el catolicismo, lo inventamos nosotros. Las religiones cristianas reflejan simplemente nuestro deseo de mantener la idea de culpa, la idea de pecado. No es que las religiones nos lo impongan, yo me lo inventé. Luego las religiones son el fiel reflejo de lo que yo quise inventarme solamente, pero cuando quiera puedo revocar la idea de pecado y de culpa simplemente acudiendo al Tribunal Supremo, al Espíritu Santo, quien me dirá, hermano, te inventaste algo súper chalado, chiflado, algo súper tonto. La culpa no existe. Te autoengañaste. No fue la Biblia la que te engañó, no fue el cristianismo, no fue el mundo, no fueron tus papás, no fue la sociedad, no fue el mundo, no fue nadie más. Tú te estás engañando porque tú quieres. Eso es el propósito que has elegido y lo podrías cambiar. Solo que prefieres atribuirle la responsabilidad a alguien más en lugar de cambiar el propósito. Hermano, puedes volver a elegir, nos dice Jesús. De hecho, al final del texto, en la última sección del último capítulo, que se titula Elige de nuevo, Jesús nos dice que en cada situación donde al parecer esté ocurriendo algo, ahí está en nuestro interior el Cristo diciéndonos, hermano mío, elige de nuevo. Y elegir de nuevo quiere decir dejar de juzgar, reconocer que no tengo idea qué está ocurriendo, no sé cuál es la verdad. Yo pensé que la verdad es que yo era el culpable, luego pensé que la verdad es que mis hermanos son los culpables, luego pensé que la verdad es que alguien por ahí era el culpable o que ocurrió un daño, incluso si no le atribuyo la responsabilidad a nadie, creo que ocurrió algo verdadero. Y viene Jesús y nos dice, hermano, no ha pasado nada. Te aseguro por el amor de mi Padre y te lo juro por Él que no ha pasado nada. Literalmente. No es una metáfora esto. Esto es de las pocas frases que se deberían tomar 100% en serio. No ha pasado nada. Nada, absolutamente nada. No estamos aquí, nunca estuvimos aquí. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, un sueño tonto, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Podríamos despertar inmediatamente solo con abandonar nuestro deseo por la idea de pecado, de culpabilidad. Mi deseo de ver pecado en el mundo es lo que mantiene vigente el mundo para mí. Continúo. Cuando dije, aquí nos dice Jesús, abre comillas, cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego. Esta frase sale en la sección que había citado hace poquito, de esto no tiene por qué ser así. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. Es decir, Jesús nos pide, no busques en el ego, busca en el Espíritu Santo. El espejo tenebroso es el sistema de pensamiento del ego, donde niego y proyecto la idea de culpa, una culpa que nunca ocurrió ni existe. Yo quiero secretamente que exista, pero ahora quiero verla afuera, con tal de disociarme de ella, pero mantenerla como si fuese real. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? Muchas veces pasamos por conflictos, la pareja, los hijos, los padres, compañeros, etcétera, sea quien sea. Y pareciera estar muy justificada nuestra indignación, nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestra sensación de ser tratados injustos. Y sin embargo, Jesús insiste y sostiene, y jamás se va a mover de eso. Nos dice, hermano, el Hijo de Dios es santo.
Todos tus hermanos son el Hijo de Dios. No importa lo que tú estés viendo ahora de tu hermano, no importa lo que él mismo esté viendo de sí mismo, no es real. Hay una hermosa línea en este momento, no recuerdo dónde está, pero es hermosa, donde Jesús nos dice, hermano, lo que ves no es cierto. Solo que en que consideremos eso, lo que nos está diciendo Jesús, con eso basta para abrir nuestra mente y que llegue la certeza, no solo la fe, la certeza del Espíritu Santo en nosotros. Se va a volver tremendamente obvio y evidente de que mi hermano es el Santo Hijo de Dios, que mi dolor, mi resentimiento, mi enfado o mi odio nunca estuvo justificado, no podría estarlo. No importa qué tonteras, locuras esté haciendo mi hermano, no importa cuán grave o intenso sea lo que parece ser su pecado, Jesús nos dice, hermano, es un sueño, por favor, no te lo tomes en serio, es solo un sueño. Tus hermanos probablemente se lo estén tomando muy en serio, por eso es que se defienden, niegan y proyectan la culpa y pareciera como si te atacaran a ti o a los tuyos. Hermano, no te lo tomes en serio. Esto no quiere decir que no te puedas defender en el nivel físico, que no puedas huir de una golpiza o pedir ayuda, acudir a alguien, etc. Por sentido común lo haces. Pero Jesús nos habla de la mente, nos dice, hermano, es en tu mente donde está el error. Te estás tomando en serio lo que es solo un sueño. Jesús nos dice que todos los hijos de Dios son perfectamente santos, porque Dios tiene un solo hijo. Cree estar fragmentado, pero sigue siendo uno. Jesús nos extiende su mano, nos dice, ni siquiera tienes que saber cómo ver la inocencia o la santidad en tus hermanos. No tienes que adivinarlo, no tienes que intentar ingeniártelo, cranearte para llegar a entender por qué tu hermano tu hermano está libre de pecado y no ha hecho nada. No tienes que siquiera entenderlo, solo aceptarlo. Y entonces llegará al entendimiento. No tienes que entender cómo es que piensa el Espíritu Santo, cómo Él podría ver inocencia en tus hermanos, los que tú consideras tan pecadores. Simplemente confías. De esto se trata un curso de milagros, de esto se trata la práctica con el curso y con la mente correcta, con aceptar al Espíritu Santo. No tengo que entenderlo todo teóricamente, intelectualmente, académicamente. No es necesario. Puede ser muy útil de pronto, pero lo único que es necesario es esa pequeña dosis de buena voluntad para cuestionar mis juicios. Yo me digo que tal persona me hizo daño, sí, ese es mi juicio, pero ¿por qué no quisiera por un instante cuestionar ese juicio? ¿Y qué pasa si realmente lo que yo estoy viendo no está ahí? ¿Y qué pasa si yo me inventé todo este mundo? ¿Y qué pasa si soy yo el que está eligiendo erradamente cómo interpretar este mundo? ¿Qué pasa si secretamente soy yo el que desea tanto experimentar este mundo que lo experimenta como si fuese real? ¿Qué pasaría si hubiese otra manera de ver el mundo, una en la que tuviese perfecta paz? Si tan solo considerara eso, estaría abriendo mi mente a aceptar esa nueva manera de pensar. Esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pareciera ser como un ser mágico que de pronto pone paz en mi mente y yo no entiendo cómo. Bien, el Espíritu Santo es lo único que no es mágico en este mundo. Todo lo demás es magia. El Espíritu Santo es corrección. El Espíritu Santo es la salvación que está más allá de la magia. El Espíritu Santo es la mente, la parte de mi mente que puede reconocer con una certeza infinita la perfecta santidad de todos mis hermanos y que pasa por alto cualquier tontera o estupidez que esté haciendo alguien, incluso si parece ser un abuso, una violación, una destrucción, un asesinato en serie, etcétera, sea lo que sea, o simplemente un chisme pesado contra mí o contra mis seres queridos, sea lo que sea, da lo mismo. Lo que parece ser pecado no es real. Lo que parece, incluso lo que parece ser bondad en este mundo tampoco es real, todo aquí es una ilusión. Lo que parece ocurrir no es real. Por eso es que Jesús nos dice en qué es el perdón. El perdón reconoce que lo que pensaste que te hizo tu hermano nunca ocurrió. Nuevamente esto se debe tomar literal. No ocurrió. Si yo no acepto, aunque sea en parte, esta idea, no voy a poder entender el verdadero perdón. El verdadero perdón requiere cuestionar todos los valores abrigados, requiere cuestionar todas las ideas que he conservado en mi mente, requiere cuestionar todos mis juicios. Incluso si pareciera ser muy evidente que alguien me trató mal, que fue injusto, que me ocasionó daño a mí o a mis seres queridos o a quien sea, con lo que pareciera yo verme afectado, no importa cuán real parezca el sueño, con que yo dude del sueño, dude del pecado,
y confíe en la santidad de mis hermanos, con eso basta. Si yo por un momento rehúso voluntariamente a condenar a mis hermanos, entonces le abro espacio al Espíritu Santo y la santidad, perfecta santidad, a esto es lo que llamamos la faz de Cristo. La faz de Cristo, mi hermano, se volverá tan evidente, quizás por fuera siga actuando de formas destructivas, mi hermano, o de formas irresponsables, egoístas, incoherentes, etcétera. Tal vez siga haciendo locuras en el mundo, pero me importaría lo que ocurre en un sueño que está infinitamente alejado de la realidad, cuando la realidad sigue siendo perfecta, santa, inamovible, indañable, intocable. La presencia de Cristo en mi hermano sigue siendo la extensión del amor de Dios. Eso y solo eso es lo único real. ¿Por qué querría seguir autoengañándome con que mi hermano es algo, una tontera que advierten mis ojos cuando mis ojos me mienten? Jesús nos deja muy claro, tus ojos te mienten, tus oídos te mienten, todos tus sentidos te mienten. Lo dijo muy bien hace muchos años Platón, los sentidos mienten, no deberías fiarte de ellos. Jesús nos dice lo mismo, tus sentidos te mienten. Lo que al parecer ves con tus ojos, ni siquiera lo estás viendo con tus ojos, lo ves con tu mente, lo que estás viendo es una mentira, no es cierto. Hermano mío, lo que ves no es cierto. Con que solo consideremos esa idea y reconozcamos que el creer que sí era cierto no me trajo paz, con considerar las consecuencias de haberme tomado en serio este mundo, bastaría para reconocer que este mundo no es digno de fiar, el mundo de las formas. Todos mis hermanos sí son dignos de fiar, porque el Cristo en ellos es digno de ser amado. El Cristo en todos mis hermanos es digno de ser respetado y apreciado. Sus cuerpos no, los personajes no, el mundo de las formas no. Esto no quiere decir que ataquemos el mundo de las formas, seguiremos actuando con sentido común, pero ya no nos tomaremos como la verdad absoluta este mundo. De hecho, nunca fue verdad, fue tan solo un sueño, literalmente, y se hará evidente que hay una verdad absoluta que sigue estando en todos mis hermanos. Nuevamente, el espíritu es real y es perfecto, santo, y sigue estando en cada uno de mis hermanos. No importa sus palabras, su comportamiento. Alguien que esté perdonando, alguien que se haya unido al Espíritu Santo, alguien que le haya tomado la mano a Jesús, y esto es una metáfora para unirse al Espíritu Santo, alguien que le haya tomado la mano a Jesús por un instante, por un segundo, no le interesará qué está ocurriendo en el mundo. No le interesará si lo tienen clavado a una cruz, poniéndole una corona de espinas o dándole latigazos. No le importará, porque sabrá la verdad. Reconocerá con una emoción hermosísima que a quien está presenciando, quien está enfrente suyo, es la sagrada, la santísima creación de un santísimo Padre. Y nuevamente, esto no quiere decir que abandonemos el sentido común en el mundo de los cuerpos. Quiere decir que en nuestra mente reconoceremos la verdad y la única verdad en todos nuestros hermanos, y solo así podremos recordar la verdad en nosotros y finalmente despertar en el cielo, en el reino, en lo que sigue estando intacto y no ha sido afectado por ninguna de nuestras tonteras, ninguna de nuestras ilusiones. Roberto dice, el milagro simplemente le recuerda a la mente que eso que ve no es cierto. Está en que es un milagro. Gracias, hermanito. Esa era la cita. Lola dice, estamos en el cine viendo una película, pero hemos elegido nosotros el título de la película. Hemos elegido ese argumento y ese tema de la película. Bien, esta es una pregunta un tanto relativa. Y quizás no tenga una respuesta y no la necesita. Lo único importante no es quién le puso el título o quién diseñó las escenas de la película. Lo importante es que ahora, desde mi tomador de decisiones, tengo dos maneras de ver la película. Podríamos decir que todos como una solamente dormida fabricamos la base del guión, quizás no lo específico, como decía, la mancha de la pintura, quizás no los detalles del cuadro de la pintura, pero sí las grandes manchas las fabricamos todos como una solamente. Ahora, en el presente, en nuestra práctica, no interesa eso. Lo único que interesa es si quiero condenar o perdonar, si quiero despertar del sueño o quiero seguir embobado con mis ilusiones de dolor y placer. A ver si quedan más preguntas. No.
Bien, continúo con la lectura. Creo que solo nos quedan 2 párrafos, o menos. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. Más adelante, creo que en la sección tercera del capítulo 8, que de hecho la voy a buscar. Sí, esta famosa sección que dice el encuentro santo. Aquí está. Encuentro santo, párrafo 4, dice, cuando te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como le consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo, o bien te pierdes a ti mismo. En tus hermanos, o bien les perdonas y te perdonas a ti mismo, o bien les condenas y tú crees seguir siendo culpable. Que va muy acorde con esta línea que la hemos repetido ya. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo, porque de hecho no están separados. Y tal como le percibas a él, te percibirás a ti. No importa lo específico, no es que si mi hermano es ladrón y yo me lo tomo en serio, yo también seré ladrón. No soy lo que veo en mi hermano. Secretamente sí creo ser lo que veo en mi hermano, pero no estamos hablando de cosas específicas, de que tal suceso, tal situación injusta, entre comillas, sino de culpa. Esas son las únicas 2 opciones que tengo para ver en mi hermano, culpa o inocencia. Si veo culpa en mi hermano, creeré yo ser culpable. Si veo inocencia en mi hermano, sabré que ambos lo somos. Nuevamente, no estamos hablando de lo específico. No es que si mi hermano es un abusador y yo le juzgo, yo también soy un abusador. Secretamente creeré haber abusado de Dios, todos lo creemos. Pero no estamos hablando de los sucesos, actos conductuales en específico, sino de la idea de interpretación de contenido. Creo que el contenido de mi hermano es santidad, sabré que el mío también lo es. Si creo que el contenido de mi hermano es pecado y culpa, creeré que eso también soy yo. Ahora bien, solo una de esas interpretaciones es cierta, que es la de la santidad, la visión de Cristo, la visión del Espíritu Santo. Cualquier otra interpretación es una gran tontera que no ha tenido efectos reales y no se debiese tomar como una idea seria. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? Y en esta es la línea que me había quedado delante cuando después me extendí harto sobre reconocer la inocencia en todos nuestros hermanos y que va a llegar un punto donde se vuelva totalmente evidente. Jesús nos dice, he tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Cuando Jesús habla de paciencia no está hablando de la conducta, del comportamiento, del cuerpo, está hablando de la mente. Tener paciencia con mi hermano es simplemente no juzgarle. No quiere decir esperarlo, etcétera, no tiene que ver con el tiempo. Quiere decir simplemente con bendecirle, dejar de condenarle. Tener paciencia con él es simplemente perdonarle. Ahora, en este contexto, vuelvo a repetir. Dice, he tenido infinita paciencia, es decir, un perfecto perdón. He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre. Recordemos la famosa lección 101, donde Jesús nos dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y perfecta felicidad quiere decir reconocer la inocencia. He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Esta es una frase muy citada y por lo general se cita fuera de contexto o se malinterpreta. Por lo general no se entiende bien, ahora la vamos a explicar.
La paciencia infinita hace referencia al perdón, a estar en la mente correcta, el perfecto perdón, el verdadero perdón que reconoce que mis hermanos son santos y no han cometido ni daño ni pecado, ni son culpables, nadie lo es. ¿Qué quiere decir que esta visión, esta interpretación correcta produzca resultados inmediatos? No tiene que ver con resultados en la forma, no quiere decir que si yo estaba haciendo una dieta y quiero bajar de peso, se adelante eso y más rápido que flaco. No tiene nada que ver, o que yo tenía un proyecto de trabajo y ahora me va a resultar más rápido. No tiene nada que ver con la forma, es solo con el contenido de la mente. Y de hecho, ni siquiera es con el contenido de la mente de mis hermanos. Son ellos los que van a elegir qué maestro quieren en su mente. Tiene que ver con mi mente. Si yo tengo paciencia infinita con mis hermanos, es decir, no les juzgo ni les condeno, sino que les perdono reconociendo que nunca hicieron nada, que siguen siendo el santísimo Hijo de Dios eternamente, el resultado inmediato será paz en mi mente. Ese es el resultado y el único resultado que se podría esperar o que se podría desear, la paz de Dios, que no tiene que ver con que a mi personaje le resulten bien las cosas en el mundo. El mundo no existe. Tiene que ver con la paz mental, solo con eso. No tiene que ver con dinero, con tener la pareja ideal, la casa ideal, el viaje ideal, etc. No tiene que ver con resultados ni laborales, familiares, sociales, etc. Nada, nada del mundo. Tiene que ver únicamente con la tranquilidad de mis pensamientos, con la paz mental. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. Finalmente, si solo queda paz en mi mente, si solo me quedo con el Espíritu Santo en mi mente, Dios dará el último paso e intercambiará todas estas chifladez de este mundo, este sueño, por el conocimiento, por el estado de ser en el reino, en el cielo. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Es decir, esto es el reflejo de la eternidad, que es el presente. El presente para un curso de milagros no tiene que ver con el momento de aquí y ahora, con lo que está aconteciendo, con lo que estoy viendo o escuchando. No tiene que ver con la forma, no es la forma. El presente para un curso de milagros es estar en el Espíritu Santo en mi mente, estar en paz, reconocer que mi hermano es inocente y que yo lo soy. Ese es el presente, porque ya no me guío ni me gobiernan las leyes del tiempo ni las leyes del mundo, al menos no en mi mente. Mi cuerpo seguirá sometido tal vez a las leyes del mundo, pero mi mente es la que está libre. Y de todos modos, en última instancia, nunca fui un cuerpo. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados. Ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario, es decir, cuando hayamos aprendido todo y todo lo que tenemos que aprender es perdón. Es una sola cosa la que tenemos que aprender, ver inocencia, perfecta inocencia, ver la verdad y solo la verdad en nuestros hermanos y por lo tanto en nosotros mismos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Cuando reconozcamos que el pecado, la culpa y el odio no tienen sentido ni son reales, que son ilusiones, que no tienen un fundamento válido, que de hecho no tienen valor y que ni siquiera existen, entonces habremos aprendido todo y vamos a abolir la idea de tiempo, despertar del sueño y recordar la eternidad, el amor de Dios. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Es decir, el Espíritu Santo es la voz que habla por Dios, que conoce la eternidad y nos habla mientras experimentemos la ilusión de tiempo para ayudarnos a reconocer que el tiempo de por sí no tiene ningún valor ni importancia y nuevamente ni siquiera existe. Es literalmente una ilusión. No solo nuestra percepción del tiempo es una ilusión, el tiempo en sí es una ilusión. El mundo de tiempo y espacio es una ilusión. No existe, es una mentira. El Espíritu Santo que habla en favor de Dios en el tiempo sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Nuestras creaciones son la extensión del amor de Dios. No tiene que ver con cuerpos, figuras o formas, ni con obras de arte, no tiene nada que ver con la forma. Es simplemente el espíritu en expansión.
Él es la única bendición que realmente puedes dar, el Espíritu Santo, pues es verdaderamente bendito, puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Dios me dio una corrección infinitamente paciente y amorosa. Esto es lo que ahora Él me pide que yo comparta. Mi paciencia, mi bondad, mi total ausencia de juicio, de condenación y de castigo. La visión de Cristo que reconoce que todos mis hermanos son el Santo Hijo de Dios. Bien, aquí terminamos con la sección. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Y si no, vamos a ir terminando con una meditación. Ya quien desee puede cerrar los ojos. Yo les voy a ir guiando unos minutos. Podemos respirar profundo, quietarnos, traer nuestra mente al presente. Y recordemos que el presente no es el lugar o el momento, sino que es la tranquilidad, la paz mental de no condenar. Una parte de mí sabe que me convendría en demasía ver inocencia en todos mis hermanos, porque solo así podré verlo en mí. Lo entiendo teóricamente, pero tal vez todavía hay una parte de mí que tiene miedo y se resiste. Y Jesús me dice, no importa, ni siquiera tienes que aprender a verlo así, ni siquiera tienes que saber cómo, simplemente tienes que estar dispuesto, simplemente tienes que desearlo. Cuando el deseo de tu corazón sea la paz y no el castigo, el juicio, la culpa y el odio, cuando tu deseo interior sea perdonar y bendecir al Santo Hijo de Dios y recordar la verdad en Él, con eso bastará para que esto sea verdad para ti. Siempre ha sido verdad, pero tú reconocerás que es la verdad. Hoy no nos interesa entender nada, simplemente hacernos a un lado y dejar que el entendimiento mismo de esta verdad sea a través de nosotros. No tengo idea cómo ver inocencia o santidad en todos mis hermanos. Y tal vez todavía me resisto. Todavía creo conveniente juzgar y condenar, proyectar culpa. Y Jesús me dice, no importa. Por favor, hoy confía en mí y dame tu mano. Yo conozco el camino, yo sabré guiarte. Y nos unimos a la mente de Jesús, que es lo mismo que decir la mente del Espíritu Santo. Permitimos que su visión sea a través de nosotros. Y donde parecía haber pecado, ahora se hace evidente la faz de Cristo. Le damos las gracias a Dios por crear solo perfección en el cielo, lo único real, y por brindarnos su voz para recordar esta sencilla verdad. Amén.